Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, en donde vamos a abrir el baúl de los recuerdos y seguramente traer a su memoria cientos de anécdotas, porque estaremos hablando de profesiones en peligro de extinción. Muchas de ellas continúan, algunas no. Sin embargo, sabemos que los recuerdos quedan siempre en nuestro corazón. Amigas y amigos, bienvenidos. Gracias, amigos, por su sintonía esta noche, donde estaremos recordando de alguna manera. Para muchos son recuerdos que todavía podemos evocar. Para otras generaciones ya no entienden de algunos de los términos que vamos a estar tratando hoy, pero es bonito conocer un poquito de nuestra historia, y muchas de estas profesiones en peligro de extinción, como le llamamos nosotros, se siguen utilizando y de una manera muy especial también, y para ciertas cosas, a lo mejor artísticas, históricas y muchas más. Vamos a empezar bloque por bloque a hablar de algunas de ellas. En este bloque en especial estaremos hablando de la fotografía. Y hay muchas anécdotas alrededor de la fotografía, de las cámaras y de cómo ahora los jóvenes desconocen, por ejemplo, qué es un rollo, como el revelado, etcétera, etcétera. Y por eso me da mucho gusto recibir a quienes ahora me acompañan. Él es Rolando Alfaro, a mi izquierda. Él es fotógrafo profesional y técnico en laboratorio de revelado e impresión. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Buenas noches, gracias por acompañarnos. También nos acompaña Carlos Verdugo. Él, además de cronista de la ciudad de Antigua Guatemala, es jefe del Registro Especial de la Propiedad Arqueológica, Histórica y Artística, entre otras cosas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias, Tuti. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Alfonso Cordón. Él es abogado y notario con un hobby muy especial, la fotografía, tenía que ser. Bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, está, Tuti? Alfonso? Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Bueno, empecemos a platicar un poquito de esos grandes cambios que ha tenido la fotografía. Todos conocimos los rollos, pero antes de los rollos también había otra técnica, otra forma de manejar la fotografía. Claro, en principio, y lo que conocemos algunos de nosotros, es los rollos. Básicamente se tomaba la fotografía y uno iba a cualquiera de estas empresas y dejaba el rollo ahí, y se tardaba 3 a 8 días, y uno con la expectativa de cómo salían las fotos. Exacto, ¿no? exacto. Y obviamente hay precursores antes de fotografía de caja, y uno utilizaba, no eran días, sino que se utilizaba todo un proceso químico que todavía sigue utilizándose, y uno, regresando a esa etapa, uno regresaba por el rollo a los 3, 4 días, y ahí uno ya revisaba las fotografías impresas y el famoso negativo. Exacto, ¿verdad? exacto. Y ya uno decidía si las ampliaba o no, o habían salido buenas o no, y esa era la sorpresa. Es que esa era la sorpresa. Por ejemplo, las fotos de mi primera comunión se velaron todas. No tengo fotos de mi primera comunión. Y esa era una de las sorpresas que uno a veces recibía. Exactamente. Y ese término ya no, muchos ya no lo conocen. Eso de se velaron las fotos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Sí, ahora el término es que posiblemente la tarjeta tuvo algún problema, un circuito, y sí, se perdió, Sí, se la claro, robaron. claro. Pero cabal, lo que decía Alfonso, ponete, por ejemplo, hoy cabal en la mañana vi un video de un artista de cine que anda con un fotógrafo y están haciendo negativos en vidrio. Antes de los negativos venía el vidrio, y así hay muchas técnicas que se están retomando nuevamente. Hay varias personas que lo están haciendo a nivel nacional ya. Y el tema del negativo, también lo que tú decías, por ejemplo, en el laboratorio yo he tenido jóvenes, patojos, pues, porque es la realidad, que llegan y ven cámaras análogas, ven rollos y se quedan así, ¿y eso qué es? Claro. Entonces, venimos a contarles, a explicarles qué es, y se emocionan tanto que quieren retomar el tema. Sí. Lo que dice Alfonso que se perdió realmente fue ese misterio de que tú tomabas una foto y no sabías cómo había sabías. salido. Exacto. Claro, no es que la puedo retocar, no es que le puedo ampliar, no es que le puedo cambiar de color incluso. O aún el desarrollar una técnica, un estilo personal para manejar aberturas de diafragma, velocidades, intensidades de luz, que era toda un arte para muchos, y eso iba marcando en distintos momentos si era blanco y negro, si era color, o la diapositiva cuando llegó a Guatemala. Pero en medio de todo esto, lo valioso es que la fotografía es un documento de suma importancia que nos permite acercarnos a esos tiempos pasados.
no solamente para conocer personas, también nos permite imaginar, reconstruir mentalmente, si se quiere, cómo era determinada calle, cómo era determinada población, una serie de elementos que forman parte de nuestra cultura. Qué bonito, porque definitivamente a todos nos gusta ver fotografías y conocer lugares, incluso que jamás podremos conocer o que iremos a conocer. Algo interesante que me llamaría la atención que nos respondas es, ¿cuánto ha bajado el revelado? Ponte que yo empecé en el 89, más o menos, joven. A Dios gracias, fue un trabajo que empecé patojo y se volvió una profesión. He tenido la bendición de trabajar con muchos profesionales que viven de la fotografía y personas como Alfonso que tienen la fotografía como hobby, pero son profesionales en el tema, saben de fotografía. En el 2005 más o menos, que yo trabajaba en un laboratorio, ponte en promedio a la semana nosotros revelábamos 100, 150 rollos. Wow. Cuando fue ese cambio a digital, que nosotros creíamos que en el 2006 iba a ser el boom en Guatemala, iba a entrar así con todo, realmente fue en el 2005 y el trabajo ahí nos bajó un promedio de un 60%. Wow, cuando fue el boom. Muchísimo. Y hoy en día, de los 10 laboratorios o 5 que habíamos profesionales que trabajábamos con fotógrafos, creo que solo quedamos nosotros. Porque si hablamos, como le pusimos de título a ese programa, de profesiones en peligro de extinción, creo que la fotografía como fotógrafo, como profesión, al contrario, ha sido un boom el que todo el mundo tenemos una cámara en nuestras manos. Correcto. Sin embargo, el revelado es otra historia, ¿cierto? Correcto. Lo que sucedió históricamente es que se masificó el uso de la fotografía, o sea, con los teléfonos celulares, las cámaras compactas, etcétera. Pero surge también una red de fotógrafos que comienza a utilizar y no a reutilizar. Ajá. Y viene parte de eso utilizando otra vez rollo o cámaras análogas. Y otro tema, también no solo utilizando cámaras análogas, sino que modificándolas, no solo utilizando cámara análoga, sino que cámara digital. Fotógrafos profesionales utilizan las dos. O sea, realmente lo que en algún momento se creyó que nunca más iba a volver, está volviendo. Igual está pasando con los discos de acetato, por ejemplo, que otra vez ya personajes famosos están volviendo a utilizarlos. Yo quiero compartir con ustedes a través de precisamente estos documentos de los que nuestros amigos han hablado hoy, fotografías, un poquito no solamente de profesiones que a lo mejor ya no existen y también algunas fotografías de lugares para que usted trate de reconocerlos también. Una de las profesiones que ya ha desaparecido es la del pregonero. Antiguamente estos personajes eran los encargados de ir anunciando las disposiciones que las autoridades tenían en las distintas poblaciones a través de los bandos que consistían en situarse en determinadas esquinas para concentrar a los vecinos y darles a conocer la información que se quería que quedarse ya en vigencia. En cuanto a lugares históricos de Guatemala, recordemos el Templo de Minerva, que fue erigido en honor a Atenea y Minerva. Se encontraba ubicado al final de la avenida Jocotenango, en la zona 2 de nuestra ciudad capital. En el año 1953, durante el gobierno de Jacobo Arbenz, se ordenó que fuera dinamitado para ampliar el diamante de béisbol. Bueno, para ir concluyendo con el tema, ¿qué ventajas y desventajas tiene el revelado a la impresión o ¿cómo se llamaría lo otro? Es que la fotografía digital. Sí, la fotografía digital. Bueno, mira, dos cosas. Hay un amigo, colega fotógrafo que lo dijo y con todo el respeto de todos y la audiencia, es que la fotografía digital nos volvió fotógrafos huevones en buen chapín. Sí, de veras. Porque el problema es que tú tomas la foto con la cámara digital y ves de una vez la imagen. ¿Te salió o no te salió? Exacto, sí. y repetís y hasta que te sale. Antes tú tenías un rollo de 36 fotos y sabías que aprovechar tus 36, cada una. o sea, era un tiro y un... Es cierto. Entonces realmente nos volvió fotógrafos haraganes. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también miro lo mismo que decía Rolando. Perdón, tú has utilizado los dos, ¿cierto? Los dos. De hecho, yo con mi papá teníamos cuarto oscuro en la casa. Ajá. Y ahí revelábamos. O sea, son recuerdos muy, muy agradables y uno se metía en la casa al cuarto oscuro con la luz roja, eso estábamos platicando y era una emoción realmente y es emoción revelar, porque ahí te sale la imagen. Empieza a surgir está la magia. Ahí está la magia. Sí. Y realmente por eso es que muchos fotógrafos profesionales utilizan los dos, porque parte del arte está en el revelado.
Increíble, increíble todo lo que se puede hablar de las cosas que han pasado y que interesantemente están volviendo muchas de ellas. Queremos conocer, para que todos los que nos perdimos, a lo mejor no tuvimos la oportunidad de conocer de cerquita un cuarto, un laboratorio de revelado, ¿cómo se hacen estas revelaciones? Tengo aproximadamente 27 años de estar en este trabajo. Yo trabajo desde la edad de los 13 años y empecé a trabajar en un club de tenis de alcanzabolas. Ahí trabajaba el señor Rodolfo Marman, que era dueño de uno de los primeros laboratorios que existió en Guatemala de revelados rápidos, que fue de 1 hora. Y él era el que nos llevaba hacia su laboratorio y ahí aprendí ese trabajo más o menos en el 89. El tema de la fotografía es interesante, cómo ha evolucionado y ha cambiado. Y yo les puedo hablar de los dos temas, como fotógrafo y como impresor. En el tema de la impresión, pues definitivamente los procesos son más cortos, más rápidos, comparado con hace 15, 20 años. Por ejemplo, en promedio imprimir un rollo de fotos antes nos llevaba 3 días, hoy lo podemos hacer en menos de 1 hora, por darles una similitud en ejemplos. Como fotógrafos, la fotografía nos volvió un poco haraganes, porque ahora tomamos una imagen y en el momento la vemos, y si no nos quedó bien, la repetimos. Cuando tomabas fotografía de película, sabías que tenías 36 tiros, 12 tiros o 24, y que era un tiro y una foto buena. Si tu tiro no era bueno, tu foto no era buena. El tema del revelado de un rollo, antes el proceso iba a depender de varios elementos. Por ejemplo, tendrías que ver la marca de la película, el asa o sensibilidad de la película, la marca del químico con que lo ibas a revelar, la temperatura del químico que ibas a usar, y todos esos elementos te hacían tomar el tiempo necesario para revelar un rollo. Posiblemente era un proceso de revelado, lavado, fijado, estabilizado y lavado. Con eso tú tenías tu rollo, tu proceso hecho final. Pero así como un rollo te podía tardar 1 hora en revelarse, podría ser 45 minutos, hora y media. Como les vuelvo a repetir, habían varios elementos que había que tomar en cuenta. El revelar un rollo se tenía que hacer en total oscuridad, porque cualquier fuente de luz, por mínima que fuera, podía echarte a perder tu película o tu proceso y tus fotos, por supuesto. Algo bien importante que tiene la fotografía digital contra la fotografía análoga es que creo que se perdió el misterio, ese misterio que tú tenías cuando revelabas un rollo. Cuando tomabas tu rollo, lo llevabas a revelar y sabías que dentro de 3, 4 días posiblemente ibas a saber si tus fotos salieron o no. Ese misterio definitivamente se perdió, porque hoy en día tomas la foto e instantáneamente la ves en una pantalla. Entonces es parte de lo que se ha perdido. Sí, es que lo que pasa es que era lo único que existía en ese tiempo, la cámara de rollo, y eran lo más inmediato que había. Sí, bueno, hace muchos años yo usaba cámara de rollo, en primer lugar porque era lo que estaba actualmente en el mercado. Hace 10 años que no uso una cámara de rollo. La primera cámara que a mí me regalaron, yo creo que tenía como 7 años, fueron mis padrinos que vinieron de Estados Unidos y me trajeron una cámara de rollo. Y todavía guardo el primer rollo, que es un Kodak. Entonces es así como mi recuerdo de niño, de usar este tipo de cámaras o antigüedades.